Que Dios los bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad estaremos tratando un tema muy importante, el cual es el tema de los dos pactos. Tema que es muy importante para la fe de cada creyente, ya que conocer las cosas que Dios ha hecho con su pueblo, con su iglesia, es muy importante para así nosotros obedecer a Dios y su palabra de la mejor manera. El tema que vamos a tratar, hermanos, se llama los dos pactos. Para que nosotros lo podamos comprender y saberlo de una mejor manera, es importante que vayamos al inicio de todas las cosas, como un panorama bíblico de cómo ha sido creado todo. Bueno, tú conoces que Dios creó los cielos y la tierra, tú conoces que Dios creó a Adán y a Eva, tú sabes acerca de Caín y Abel y cómo la humanidad fue pecando después de eso hasta el momento de llegar al diluvio. Tú sabes, amado hermano, que Noé y su familia fueron salvos y después toda la humanidad fue destruida por causa del pecado. Después de esto aconteció, amados hermanos, que el hombre siguió pecando. Después de Noé, el hombre se vuelve a incrementar en pecado y viene Dios y busca a un hombre de entre todas las naciones y de una nación llamada Ur de los Caldeos. Escoge a un hombre llamado Abraham para hacer con él a un pueblo, a una nación. Y Dios le promete a Abraham poder hacer de él un gran pueblo, poder hacer de él una gran nación incontable. Tú ya has de saber cuál es ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Tú recuerdas, amado hermano, cuando el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto, después de que hubo una gran hambruna, José y su familia y todos los hijos descendientes de Jacob descendieron al pueblo de Egipto para morar ahí. Después de que muere José, después de que muere su padre, después de que mueren todos los patriarcas o los príncipes del pueblo de Israel, pasa el tiempo y viene un nuevo faraón a Egipto y esclaviza al pueblo que Dios había prometido a Abraham. Estuvieron siendo esclavos durante 430 años en esta nación, en la nación de Egipto. Dios envió un libertador para esta nación, sin duda alguna tú te recordarás quién es ese libertador, y es Moisés. Moisés fue el libertador por medio del cual Dios sacó de esta esclavitud a este pueblo, haciendo prodigios, señales para que el faraón viera el poder y para que los israelitas conocieran el verdadero poder del único Dios vivo y verdadero. Importante ver, amados hermanos, que el pueblo al pasar las plagas fue liberado y fueron llevados al monte Sinaí o al gran monte donde recibieron las tablas de piedra donde estaban los mandamientos. Ahora nosotros vamos a analizar en este tema, amados hermanos, los dos pactos. Un pacto que Dios hace primero y vamos a analizar con quién lo hace y en dónde se encuentra ese pacto y a quiénes le aplicaba. Y vamos a analizar el segundo pacto que Dios hace con otro pueblo y vamos a ver dónde se encuentra y cómo se aplica. Ahora, el primer texto que estamos muy interesados en mostrarte, amados hermanos, está en Deuteronomios capítulo 5, versículo 1 al 3, donde Dios hace mención por medio de Moisés acerca de su pacto. Leamos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Llamó Moisés a todo el pueblo de Israel. Importante, amados hermanos, analizar este texto detalladamente. Recuerde usted quién es este pueblo de Israel. ¿De dónde desciende? Este pueblo de Israel al cual Moisés está llamando es aquel pueblo que Dios prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham: te daré un pueblo, te daré una tierra donde ese pueblo morará. Ese pueblo será incontable. Ahora, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Ahora, oye Israel, dijo Moisés, los estatutos, los decretos y todas las ordenanzas que Jehová Dios os ha mandado. Después de que Moisés bajó del monte Horeb, después de haber recibido las tablas de piedra de parte de Dios, él habla con el pueblo de Israel y les dice: oigan Israel, esto y esto, y deben hacerlo porque Dios os manda. En el versículo 2 dice algo muy importante: Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Con cuáles nosotros?
con el pueblo de Israel, con los que estaban ahí presentes, en vida, y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero lo importante es, Jehová nuestro Dios hizo un pacto. Primera cosa que debemos analizar en este tema, amados hermanos, es el primer pacto. Dios hizo un pacto, como tú lo puedes ver en este texto, con el pueblo de Israel. Dice el texto, Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en Horeb. Importante que tú analices que el primer pacto hecho por Dios con el hombre fue hecho en Horeb con el pueblo de Israel. Ahora bien, amados hermanos, vamos a analizar si ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue también antes de llegar al monte Horeb. Dice el versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Vemos entonces, amados hermanos, que el pacto hecho en Horeb no fue hecho con los padres del pueblo de Israel, que en este caso sería Isaac, Abraham, Jacob. Dice, sino con nosotros, dice Moisés, los que hoy estamos aquí vivos. Dios el primer pacto lo hace con el pueblo de Israel, con Moisés, con Aarón, con aquellos que estaban ahí en Horeb vivos. Entonces es importante analizar, amados hermanos, que el primer pacto que Dios hace, lo hace con el pueblo de Israel, con los que habían sido libertados por mano de Moisés de allá, de Egipto. Jehová nuestro Dios hizo un pacto, no con nuestros padres, sino con nosotros los que estamos hoy aquí, vivos. Ahora bien, es importante que analicemos en qué consistía ese pacto o esa ley. Vamos a leer Deuteronomios, amados hermanos, capítulo 4. Y él los anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces pudiste ver de que en el primer texto que leímos, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué consiste ese pacto? En el versículo 13 que hemos leído, dice, Dios, dice, y él los anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. El centro de este pacto, amados hermanos, fue pactado, dice, en las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Es importante que analicemos, amado hermano, que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel y le da unos estatutos. Le dijo Moisés, oye Israel, los estatutos y decretos y mandamientos, y etcétera, etcétera, que les doy, que Dios manda para que pongan por obra. Ahora en el versículo 13 dice, y él los anunció su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en tablas de piedra. Es importante notar, amados hermanos, que el primer pacto consiste de un reglamento dado por Dios. Un pacto es algo que Dios está pidiendo que se cumpla, que se haga. ¿A qué pueblo le está pidiendo Dios? Al pueblo de Israel. ¿Con qué pueblo hace Dios el primer pacto? Con el pueblo de Israel. Ojo, ¿existían más naciones en el tiempo de Israel? Sí, existía Egipto, donde habían salido, y Dios no hizo pacto con Egipto. Existían los cananitas, los que vivían en la tierra que ellos heredarían, y Dios no hizo pacto con los que estaban en Canaán. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, el primer pacto con los israelitas descendientes de Abraham. Ahora bien, hay que analizar, amados hermanos, de que la ley o el pacto de Dios con Moisés y el pueblo de Israel no solamente se basa en 10 mandamientos. Nosotros comúnmente conocemos que hay 10 mandamientos dados por Dios. No matarás, no robarás y todos los demás. Ahora bien, la ley, amados hermanos, o el pacto dado por Dios a Moisés no solamente son 10 mandamientos. Era un aproximado de un reglamento de 667, 613 leyes. Varía el dato, pero se sabe que eran más de 600 mandamientos que se tenía que guardar. El pueblo de Israel tenía que guardar un total, no solo 10 mandamientos, más de 667 leyes que fueron establecidas por Dios juntamente con Moisés para que el pueblo cumpliese. Un reglamento para que ellos llevaran una vida balanceada,
sana delante de la presencia de Dios. Entre las leyes o entre el pacto que Dios hizo se encontraba, amados hermanos, el guardar el día sábado, el diezmar, el sacrificio de holocausto para remisión de los pecados del pueblo de Israel, el ser hospedador, y etcétera, etcétera. Tantas leyes que tú puedes encontrar desde Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, excluyendo Génesis. Desde Deuteronomio, desde Éxodos hasta Deuteronomio, tú puedes encontrar todas las leyes que Dios dio al pueblo que escogió desde Abraham. Ahora, Jehová anunció su pacto. Jehová hizo pacto, primer pacto con el pueblo de Israel. Se basa ese pacto en las tablas de piedra que eran los 10 mandamientos. Ese es como el centro del pacto, pero no son los únicos mandamientos a guardar. Hoy hay muchas iglesias que guardan el primer pacto, pero del primer pacto guardan 2, 3, 4 mandamientos, 4 leyes, pero excluyen el resto de todas las leyes. Quiero decirte que el primer pacto no consiste nada más en la ley del diezmo, en la ley de las primicias, en el instrumento. No, eran más de 667 leyes las que tenían que cumplir. Presentar al niño al 8º día, ser circuncidado, presentar una tórtola por el niño o una oveja en sacrificio por el recién nacido. Eran más de 667 leyes que debían de guardar en el primer pacto. Quiero que también me acompañes para que veas en dónde está centrado este pacto. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová Dios hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Vemos que Moisés dice, cuando yo subí al monte para recibir las piedras, las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros. Dios hizo un pacto y me interesa que tú lo puedas guardar aquí. Con los judíos que nacieron siendo judíos, con el pueblo israelita. Ese pacto se centra en esas tablas de piedra, en los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, pero estos 10 mandamientos son el centro de más mandamientos existentes. Hoy en día las personas creemos que solo existían 10 mandamientos, pero ya hablamos de que era un reglamento muy extenso, de más de 667 leyes, muy grande. Ahora bien, Dios hizo este primer pacto con los que salieron de Egipto, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo en el texto que miramos en Deuteronomio que el pacto que Dios hizo no lo hizo con sus padres. Este era Abraham, Isaac y Jacob. Lo hizo con los que estaban vivos en Horeb. Esto era Moisés, Aarón y todo el pueblo que había sido libertado. Este pacto fue hecho, amados hermanos, un aproximado en una fecha 1500 antes de Cristo. O sea que Jesucristo y su iglesia no existían ni por cerca para el primer pacto que Dios hace. 1500 antes de Cristo, Dios hace su primer pacto. Ahora yo le preguntaba a líderes, personas muy amadas por mi corazón, de que si sabían pues acerca de los pactos que Dios había hecho. El primero, segundo pacto. Personas que están en religiones y que son líderes ahí me decían, hermano, no. Quiero decirte de que es cierto que no sepan mucho acerca de los pactos, porque a las personas que te predican no les interesa enseñarte acerca de estos 2 pactos, porque ellos aplican ambos pactos en su vida. Ahora vamos a ver si eso está bien. Lo que importa ahorita es que tú analices que hay un primer pacto hecho con los israelitas 1500 años antes de Jesucristo y su iglesia. Esto se centra en los 10 mandamientos y en todas las leyes dadas por Dios a Moisés y que el pueblo guardaba. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 9. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Hay muchos textos, amado hermano, que te dicen claramente acerca de este pacto que Dios hizo.
Dios hizo un pacto y eso ya nos queda claro. Ahora muy bien, ¿en dónde encontramos ese pacto que Dios hizo? Bueno, lo encontramos desde Génesis hasta Malaquías, amado hermano. ¿Cómo así? Es que en todo el libro, en todo el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, se habla de estos mandamientos. En todo esto, hasta Malaquías, se habla de los mandamientos y decretos que Dios mandó al pueblo de Israel. En algunos libros, como en los profetas, es la desobediencia del pueblo a esos mandamientos y a esos decretos. En otros es cuando vuelve el pueblo a someterse a la ley, al pacto que Dios había hecho. Ellos lo invalidaban. Aquí, desde Génesis, desde Éxodos hasta Malaquías, tú puedes informarte acerca de ese pacto, informarte acerca de esas leyes, empapar tu corazón de conocimiento. Desde Éxodo hasta Malaquías. En Génesis viene anunciando la promesa a Abraham de un pueblo. Desde Éxodo hasta Malaquías tú puedes encontrar ese pacto que Dios hizo. Ahora bien, todo este reglamento, hermano, tiene que quedarte claro con quién fue hecho. Fue hecho con el pueblo de Israel y no con ninguna otra nación. Había más naciones. Había más naciones a su alrededor, pero Dios no pactó con las demás naciones. Pactó con una sola, y una sola era llamada pueblo de Dios. Esto implica, hermano, que si alguien no era de esa parentela, de ese pueblo, no era parte de Dios, no era de sus hijos. Para poder una persona exterior del pueblo poder someterse a Dios, tenía que hacerse un israelita prosélito, un judío prosélito, someterse a las reglas, someterse al pacto del pueblo de Israel. Si no se sometía, si no se circuncidaba, si no se purificaba, si no se hacía un prosélito, no podía obedecer a Dios. No podía ser parte de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ahora bien, ya está claro. Dios hace un pacto, se basa en los 10 mandamientos y todas las reglas, 667 leyes y más. No solo son 10 mandamientos, más. Ahora, interesante saber si ese pacto, amados hermanos, en la mente de Dios iba a ser eterno. Porque hoy el problema es de que mucha religión, mucha doctrina hace de este pacto eterno. Pero veamos lo que Dios decía, lo que Dios consideraba al hacer este pacto, si sería eterno o tendría un límite para dar cabida a uno nuevo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hemos podido ver, amado hermano, en este texto que es, he aquí vienen días, dice Jehová. ¿Qué es lo que pensaba Dios cuando hizo su primer pacto? ¿Y qué es lo que Dios le anunció por boca de los profetas, o en este caso por boca del profeta Jeremías al pueblo? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y cuando habla de nuevo, no está hablando del mismo antiguo. He aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Interesante, amados hermanos, notar que Dios hizo su primer pacto, tú ya lo sabes, sería redondarte demasiado en el punto, y anuncia un nuevo pacto. Anuncia, amados hermanos, su nuevo pacto por boca de Jeremías, su profeta. Ahora bien, en el texto que vimos anteriormente decía, Dios hizo pacto no con nuestros padres, sino con los que estamos aquí vivos. Y en este texto dice, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Podríamos decir entonces, amados hermanos, si lo leemos sin analizarlo, que la Biblia se podría contradecir, porque allá dice que no hizo pacto con sus padres, y aquí dice que sí hizo pacto con sus padres. Pero, en este caso, en este texto de Jeremías, no se está refiriendo a los padres o patriarcas del pueblo de Israel. Se está refiriendo a los padres, o sea, a los príncipes que salieron juntamente con Moisés y Aarón de Egipto. Dice así, escúchalo bien.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido fiel y justo para ellos. Ahora, amados hermanos, este pacto que Dios hizo con los padres, con el pueblo de Israel, es el mismo que hizo con los que estaban vivos, o sea, los príncipes, los descendientes de cada tribu, los representantes de cada tribu. Con ellos hizo Dios el primer pacto. Ahora, el segundo pacto, el nuevo pacto que Dios anuncia por boca de Jeremías, dice que no será como el primero, porque ellos, el mismo pueblo de Israel, invalidó el pacto que Dios hizo con ellos. O sea, porque dice Dios, yo fui un marido fiel para ellos, pero ellos fueron una esposa infiel. Ellos fueron prostitutas, en pocas palabras. Ellos fueron y se vendieron y se dieron a la idolatría, invalidaron mi pacto, se mezclaron con razas que les pedí que no se mezclaran e hicieron todo lo que una esposa infiel hace. Fui yo un marido fiel para ellos, pero ellos, o sea, el pueblo de Israel, amado hermano, invalidó el pacto primero. Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, los que estaban vivos en Horeb, príncipes, representantes de cada tribu, considerados padres también. No lo hizo con Abraham, Jacob y Isaac. Ahora bien, en el 1500 antes de Cristo fue este pacto. Y en el texto de Jeremías este anuncio es 600 años antes de Cristo, que Dios anuncia por boca de Jeremías un nuevo pacto, 600 años antes de Jesucristo, antes. Ahora bien, amados hermanos, es importante notar y saberlo, identificar dónde está el pacto que Dios hizo el primero y dónde está el segundo pacto que Dios hizo. Hoy en día, amados hermanos, hay un pequeño título que a simple vista no es un problema, pero sí es un problema porque ese nombre que se le ha dado a cierta cuestión le quita el poder para el conocimiento de la gente. Por ejemplo, en la Biblia hay una división: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esos son títulos, amados hermanos. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento son títulos otorgados por la Iglesia Católica. No hizo Dios un Antiguo Testamento, según la Biblia lo dice. Hizo Dios un Antiguo Pacto. El nombre correcto para este testamento, entre comillas, es pacto. El Antiguo Pacto. Desde Génesis hasta Malaquías se encuentra, amados hermanos, el Antiguo Pacto que Dios hizo con la casa de Israel. Desde Mateo hasta Apocalipsis, hermanos, está la gracia salvadora de Cristo. Y vamos a hablar de ese nuevo pacto. Pero primero me interesa que tú sepas, hermano, que no se le debe de llamar, si tú quieres llamarlo, ya es tu responsabilidad, Nuevo o Antiguo Testamento. Es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Dónde está el Antiguo Pacto? En esta parte de acá. ¿Dónde está el Nuevo Pacto? En esta parte de acá. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar siempre con la Biblia. Dos pactos, amados. Importante que veamos entonces el origen del primero. Tú ya lo sabes, tú ya lo conoces. Y el porqué del primero. Importante que veamos en dónde se iniciaría el segundo. Este es el gran problema en el mundo religioso hoy, moderno, de que no se ha enseñado por intereses personales y económicos de líderes religiosos el conocimiento de los dos pactos y dónde termina uno y dónde empieza el otro. Porque si te enseñan dónde termina uno y dónde empieza el otro, tú dejarás de guardar lo que el primero decía, y en el primero es donde estaban muchas cosas que hoy se utilizan en las iglesias del Señor, entre comillas. Ahora bien, yo te digo a ti, el pacto primero fue dado, la ley de Moisés y todo, al pueblo de Israel y a nadie más. Ahí está el texto en Salmo, donde dice que no fue con otras naciones dado. el primer pacto. Ahora, ¿por qué fue dado este pacto?
y hasta dónde pues este pacto tendría durabilidad, hasta dónde tendría vigencia, porque en Jeremías 31 dice que haría un nuevo pacto, hasta dónde tendría vigencia el primero y en dónde sería cortado ese primero para que el segundo diese inicio. Ve conmigo, amados hermanos, a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de un ángel en mano de un mediador. Podemos ver, amados hermanos, en este versículo en Gálatas una pregunta muy importante para identificar el porqué del primer pacto y el porqué o cuándo la iniciación del segundo. Entonces dice el texto, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Recuerde usted, amados hermanos, el pueblo de Israel, un pueblo amado por Dios, escogido por Dios, un pueblo también muy dado a la idolatría y al pecado y a muchas cosas. Toda la historia en el antiguo pacto, tú te puedes, si lo lees desde allá hasta el final, tú vas a darte cuenta de que este pueblo fallaba en una cosa, fallaba en otra, Dios lo reconciliaba, Dios lo castigaba, volvía a fallar y volvía. Por eso fue añadida la ley, dice, por causa de nuestras transgresiones. Algo muy importante que dice, fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente. La palabra hasta. ¿Hasta cuándo sería el primer pacto? Hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? Jesucristo. Hasta que Cristo viniera y entrara en escena, duraría el primer pacto. Cuando Cristo viene y Él entrega la vida en esa cruz, por ti y por mí, el pacto primero queda abolido, el pacto primero deja de estar en vigencia para dar lugar al pacto de la gracia de Cristo. Yo te pregunto a ti y tú me vas a responder como yo ya sé. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú vives bajo ley o bajo gracia? Y tú me vas a decir bajo gracia. Analiza la pregunta entonces, ¿vives bajo ley o vives bajo gracia? Porque cuando te pregunto, ¿vives bajo ley? Te estoy preguntando, ¿vives bajo el primer pacto? Y cuando te pregunto, ¿vives bajo gracia? Te estoy preguntando, ¿vives bajo el segundo pacto? Primer pacto es la ley. Segundo pacto, la gracia de Cristo Jesús. Ok, entonces el primer pacto duraba hasta que viniese la simiente, hasta que Cristo Jesús entrara en vigencia. Y dice el mismo texto, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador Moisés. El segundo pacto en manos de otro mediador, Jesucristo. Ahora, amados hermanos, entonces tú puedes ver conmigo que el primero tiene un fin y el fin del primero es Cristo. Ahora vamos a ver otros textos, amados hermanos, que nos demuestran y que nos hablan acerca de este nuevo pacto. En Hebreos 8, 6 al 13, dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Listo. Podemos ver, amados hermanos, en Gálatas que habría un límite para el primer pacto y era hasta que viniese la simiente. Y ahora en Hebreos capítulo 8, versículo 6 miramos algo muy importante que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Importante, amados hermanos, analizar esto. Dice Hebreos que Jesús es el mediador del nuevo pacto, prometido en Jeremías y cumplido en él. Por tanto, es mediador de un mejor, o sea que el pacto en la gracia, lo que Jesucristo vive, lo que Él trae es mejor que el primero que fue dado. Establecido, dice, sobre mejores promesas. Y dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amado hermano, tú puedes ver de que desde el momento que se procura un lugar para un nuevo pacto, es porque si va a haber nuevo, no va a haber viejo. Si va a haber algo nuevo, vamos a vivir bajo el régimen nuevo y vamos a dejar de vivir bajo del régimen viejo. Si este régimen viejo, que era el pacto primero, fuera sido sin defecto, como ahí lo narra, nunca se hubiera procurado lugar para el nuevo. Importante ver, amados hermanos, que Jesucristo no es mediador del antiguo pacto, que está en la ley de Moisés y que es desde Éxodo hasta Malaquías. Jesucristo es mediador del nuevo pacto, que es basado en la gracia, desde Mateo hasta Apocalipsis. La vida de Jesús en Mateo hasta los 4 evangelios, hasta Apocalipsis habla de esa gracia que es en Cristo Jesús. Ahora el 7, el 8, porque reprendiéndoles dice: aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12 es el mismo versículo, amados hermanos, que está en Jeremías capítulo 31 al 35. Es lo mismo que enseñaron en Jeremías acerca del nuevo pacto, hablando en Hebreos, confirmando que aquella promesa de Jeremías, que Dios haría nuevo pacto, se cumplió en el mediador, en la simiente, que es Jesús el Cristo. Muy bien. El versículo 12, amados hermanos, es muy importante. Y el 13. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando decimos, amados hermanos, dice la palabra nuevo, cuando ya es nuevo pacto, entonces esto es viejo pacto. Y cuando ya es viejo, esto está pronto a desaparecer. Nuevo, vigencia. Antiguo, desligado. Ahora bien, los judíos, amados hermanos, por eso desprecian la religión cristiana o la doctrina de Cristo, porque Cristo va en contra de su reglamento. En pocas palabras, Cristo enseña a no guardar la ley. Sus apóstoles dan un nuevo régimen y ya no es basado en la ley judía. Los judíos quieren seguir guardando su reglamento, pero los apóstoles de Cristo y Cristo nos enseñan a vivir bajo gracia, bajo el nuevo pacto. Cuando ya habló Jesús de un nuevo pacto, cuando ya la palabra nos dice que el viejo está por desaparecer, es que ya no hay que guardar, eso ya está allá. Ahora, hay iglesias, amados hermanos, que viven bajo los dos regímenes, porque tú le preguntas a ellos y les dices: ¿usted vive bajo ley o bajo gracia? Te van a contestar bajo gracia.
pero sin entender lo que te están contestando. La gracia, amados hermanos, es el pacto que Cristo hizo con su iglesia, basado en los regímenes y los reglamentos que Cristo le dio a su iglesia. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto es la ley de Moisés dada al pueblo de Israel con sus regímenes, sus estatutos que tenían que guardar. Primer pacto para el pueblo de Israel, todo su reglamento para él. Segundo pacto para la iglesia y para todo el que se convierta, y los estatutos que ellos tenían que guardar. Ahora, si yo vivo bajo gracia, no vivo bajo ley. Si yo vivo bajo el régimen del nuevo mediador y del nuevo pacto, yo no estoy en el antiguo pacto. Entonces, vamos a hacer esto. Nuevo pacto, antiguo pacto. Aquí dice testamento, pero te expliqué que es un título otorgado por la Iglesia Católica y no es correcto, es nuevo pacto, la gracia. Desde Mateo hasta Apocalipsis se narra el nuevo pacto y la gracia salvadora de Cristo. La iglesia se rige bajo este régimen. La doctrina del nuevo pacto se encuentra aquí, en este régimen. Antiguo pacto, todo esto que tú ves acá. El pueblo de Israel se basa a este pacto. La iglesia se basa a este pacto. Pero ojo, hay iglesias que por conveniencia personal usan de aquí, de este pacto antiguo, algunos que otras cosas. Por ejemplo, el diezmo, el instrumento, las primicias, la danza, todo eso está bajo el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Pero es conveniente para ellos trasladarlos al pacto que Cristo ha hecho. Ahora vamos a ver algunos textos, amados hermanos, que nos enseñan si debemos vivir solo bajo gracia o si podemos vivir en los dos lados, un poquito de cada. Gálatas capítulo 5 versículo 4. De Cristo os obligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, dice el texto, de Cristo te desligas cuando por la ley te justificas, de la gracia habéis caído. Ojo, cuando yo trato de vivir bajo ley, estoy diciendo que vivo bajo el antiguo pacto. En palabras cortas dice, de Cristo se desligan los que por el primer pacto se justifican, de la gracia, o sea, del segundo pacto han caído. Amados hermanos, vivir bajo gracia es renunciar a la ley. Vivir bajo ley es renunciar a la gracia. Cristo no ha sido mediador del antiguo pacto, sino del nuevo. La iglesia, amados hermanos, no está mandada a guardar la ley de Moisés y sus estatutos y sus decretos. La iglesia está mandada a guardar la doctrina de Cristo, que está en todo el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que es la palabra correcta, porque ahí donde se encuentra la gracia. Cuando por la ley soy justificado, de la gracia estoy cayendo. No puedo vivir bajo ley y bajo gracia. Hay iglesias, amados hermanos, que un poquito de cada cosa. Conveniencia personal. Y por eso su crecimiento es notable. Y no es porque son los más espirituales, los más ungidos de Dios. No, es porque son los que más llaman la atención. Cobran diezmo, cobran primicias, ofrendas especiales, pagas por cada año que tienes, votos de años, de cualquier manera sacan dinero. Y todo eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es gracia. Y de la gracia caigo si por el antiguo me justifico. Yo te pregunto a ti, ¿vives bajo gracia o vives bajo ley? Cuando hablo ley, me refiero al antiguo pacto de Moisés, hecho con Dios. Cuando digo gracia, nuevo pacto, hecho con Jesús y con Dios, mediador Jesús. Ahora, la iglesia primitiva, amados hermanos, no vivió bajo ley. No guardó la ley. Después de Jesucristo guardó la ley porque él era judío.
y porque Él iba a cumplir la ley, todo lo que de Él se dijo en la ley, todo lo que de Él se profetizó, Él lo cumplió. Pero una vez Él muerto, sepultado y resucitado, nuevo pacto, nuevo régimen, gracia salvadora para su iglesia. La iglesia primitiva, amados hermanos, era tentada por los judíos a que guardaran parte de la ley, como la circuncisión. Los judíos querían que guardaran el día de reposo. La iglesia era perseguida para que ellos se sometieran a la ley judía. Pero es importante ver qué es lo que nos dice en la gracia el Espíritu Santo, si podemos guardar un poquito de allá y un poquito de acá. Ya viste que si nosotros estamos acá un poquito de la gracia nos caemos. Si tú estás bajo ley, no estás bajo gracia. Y si estás bajo gracia, no estás bajo ley. Ahora miremos lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Depender de las obras de la ley es vivir bajo la ley. Pero la Biblia es muy clara. Y muchos en justificación a este tema dicen, esos hermanos no quieren guardar los temas muy importantes y hacen de la vista gorda esos temas. Y empiezan a poner excusa tras excusa para justificar lo que ellos hacen. Y enseñan a sus miembros que nosotros decimos que ellos están bajo maldición por guardar temas como el diezmo, el instrumento, la danza, porque son temas de la ley. Y ellos empiezan a justificar diciendo que nosotros estamos equivocados, pero no soy yo ni nosotros que lo decimos. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Eso no lo digo yo, eso está aquí escrito. Todos los que dependen, ¿qué es depender? O sea, que vivo, que guardo la ley. ¿Qué es la ley? El primer pacto. ¿Dónde está ese pacto? Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Qué pasa si guardo la ley hoy en día y vivo bajo gracia? Estoy bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en toda la ley escrita en este libro. En toda. Y hoy qué bonito es cuando te dicen, mi hermano, ¿robará el hombre a Dios? En Malaquías 3:10, Malaquías, cuando te ponen el tema del diezmo, cuando te ponen el tema de las primicias, cuando te ponen el tema del instrumento, la alegría, la algarabía. Bonito es cuando te ponen las primicias y todo eso. 5, 7, 8 obras de la ley que guardan las iglesias evangélicas hoy en día, pentecostales y etcétera. Pero maldito todo aquel que no permaneciere en todas. No lo digo yo, hermano, ahí está escrito. ¿Y qué es en todas? Es que el primer pacto se basaba en 10 mandamientos y en su entorno 667 leyes. 667 leyes. Y hay que guardar las 667 para no estar bajo maldición. Pero tú dices, no, que Cristo solo abolió una, no abolió la otra, y etcétera, 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 etcétera. Ley es ley, y la ley fue dada por Dios y permitida por Dios, y la ley dejó de estar en vigencia cuando la gracia tuvo cabida. Porque todos los que dependen de la obra de la ley, o sea, del antiguo pacto, están bajo maldición. El antiguo pacto, amados hermanos, es un libro rico en sabiduría. Yo lo he leído. Me he deleitado en la lectura de este pacto, pero cada vez que lo leo entiendo que este pacto solo habla con el pueblo de Israel. Si tú lees, nadie te engaña. No creas en tu pastor, en tu pastora, etcétera, etcétera. Lee tú mismo. Si tú lees el antiguo pacto te vas a dar cuenta, solo habla con el pueblo de Israel y nada más. Solo él. Y cuando lees el nuevo pacto te das cuenta que habla con la iglesia. Y involucra a todo aquel que se convierta. Depender, amados hermanos, de la obra de la ley, o sea, del antiguo pacto, es estar en contra de la gracia de Cristo, porque Cristo abolió eso. Versículo 13, leámoslo ahí mismo de Gálatas. Gálatas 3:13, dice así:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió, Cristo nos excluyó, Cristo pagó el precio para que no guardemos esa ley de Moisés, para que no guardemos todo lo que tenían que hacer los judíos, una dieta butcher, tenían que llevar no comían cerdo, no comían mariscos, todo ese tipo de cosas. Hoy en día no lo prohíben las iglesias que piden diezmo. El sacrificio del holocausto, hoy en día no hacen eso, solo lo que conviene, el diezmo. Y cuando ya ve que tú entiendes que eso no es bajo gracia, entonces te van a decir que el diezmo no está bajo ley, sino que está allá por Melquisedec. En tema del diezmo te explico Melquisedec y te explico el diezmo bajo gracia, el diezmo bajo ley. Ahora el punto es, la iglesia primitiva era enseñada por, en este caso Pablo, por los apóstoles, a no guardar la ley. Los gentiles cristianos no estaban obligados a guardar la ley. Y te lo voy a demostrar con un capítulo entero de una parte de la porción de la Biblia, donde los apóstoles reunidos dijeron, no hay que obligar a los gentiles a guardar la ley. Acompáñenme a leer esto, hermano. Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. En todo el capítulo 15 hay una rica información. Y no solo en Hechos, hermano. Lee todo el nuevo pacto. Lee por tu propia cuenta y descubrirás tantas cosas en las cuales te han engañado. Lee. No es difícil leer. Yo me he dado la tarea de leer y yo he elegido. Y por eso conozco lo que verdaderamente ahí está y lo que no está. Por eso no creo en los hombres por mentirosos, porque sé cómo ellos se han enriquecido de nuestra fe. Por eso desprecio sus obras. Ahora bien, el punto es, amados hermanos, que Pablo venía con Bernabé y encontró a ciertos gentiles cristianos, los cuales estaban preocupados porque los estaban obligando a guardar la ley, a circuncidarse y a guardar la ley. Si tú lees todo el capítulo 15, que por favor te lo pido lo leas para que comprendas qué es lo que la iglesia gentil tiene que hacer y qué no. Dice que Pablo fue hasta Jerusalén, donde estaba toda la iglesia y los apóstoles, se reunió con ellos, porque de ahí había una secta de los fariseos, o uno de la secta de los fariseos que habían creído, entre comillas, se habían metido a la gracia, pero ellos enseñaban a los gentiles a guardar la ley. Y ellos en ese concilio pidieron que los apóstoles impusieran que la iglesia guardara la ley, la iglesia gentil, que guardara la ley de Moisés. En el versículo 10, algo muy importante es que miramos que ahí se nos narra que ellos dicen, si ni nosotros ni nuestros padres han podido con este yugo, ¿por qué se lo vamos a imponer a ellos? En el versículo 11 dice, antes bien sabemos que por gracia seremos salvos, no por ley. Y en el versículo 24, amados hermanos, algo muy importante que se nos narra, lo vamos a leer. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Hemos oído, dice Pablo, Pedro y los apóstoles que ahí estaban, Jacob, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no se les dio orden, van a enseñarles a ustedes que se circuncidan y que guarden la ley. La ley de Moisés, el antiguo pacto, todo el pacto, todo el antiguo pacto.
que se basa desde los 10 mandamientos hasta el resto de todas las leyes encontradas en el Antiguo Pacto. No les hemos dado orden a que les enseñen eso y les inquieten sus almas. Más bien, en todo el capítulo 15 tú vas a darte cuenta que los apóstoles llegaron a un acuerdo, hicieron una carta y la firmaron entre todos ellos y la mandaron a los gentiles a que no guardaran la ley. Más bien, lo único que ellos tenían que hacer era abstenerse de sacrificios idólatras, de sangre de ahogado y otras cosas que tenían que excluir. Era lo único que ellos tenían que hacer. Y vivir bajo gracia. No les dice ahí, a los gentiles hay que ponerles el diezmo, que es una obra de la ley. Hay que ponerles las primicias y también que se obtengan de sacrificio, que hay idolatría, etcétera, etcétera. No, ahí está el reglamento, ahí está el acuerdo pactado por la iglesia primitiva, por los apóstoles, por Pedro y por Jacob, por Pablo y Bernabé. Que los gentiles no guarden la ley de Moisés. No guardar todo aquello, amados hermanos. Ahora bien, en los textos anteriores, como en Gálatas, te dice, hermano, que si tú vives bajo ley, no vives bajo gracia. Ahora, hay dos pactos. Importante que lo entiendas entonces. Primero y segundo, primero lo encuentras, es todo el Nuevo Testamento que tú conoces, que es mejor llamado, que es el nombre que debería tener todo el Antiguo Pacto, hecho con el pueblo de Israel. ¿Dónde está el Nuevo Pacto? Que es el nuevo llamado Nuevo Testamento, pero que su nombre original tiene que ser Nuevo Pacto. ¿Quién fue el mediador del Antiguo Pacto? Moisés. ¿Con quién fue hecho? Con el pueblo de Israel. ¿Quién es el mediador del Nuevo Pacto? Jesús. ¿Con quién fue hecho? Con su iglesia. Y en este Nuevo Pacto se pide que no practique este Antiguo Pacto, porque el que depende de las obras de la ley y no las guarda, toda está bajo maldición. Así que iglesias que guardan la ley, entre comillas, 5 o 4 puntos de ella, deberían de estar guardando las 667 leyes para justificarse bajo ley y no bajo gracia. Y nadie que se justifica por ley quedará justificado. Por gracia sois salvos, por gracia, no por ley. Yo vivo bajo gracia, pero yo sí entiendo el término. Cuando alguien me pregunta, ¿usted vive bajo ley o bajo gracia? Yo sí sé qué significa vivir bajo gracia. Y yo sí entiendo el término, hermano, de vivir bajo gracia, vivir bajo el nuevo régimen de Jesucristo, bajo su pacto, bajo su doctrina. Ahora te van a decir que la iglesia de Cristo y que yo, es nuestra doctrina la que te predicamos. ¿Eres tú muy inteligente para darte cuenta si te predicamos una doctrina personal o te predicamos algo que está en la Biblia? Ahora, alguien va a salir muy inteligente y va a decir, entonces como ya no hay que guardar la ley en justificación, ¿verdad? Sus obras, porque ellos están robándote por la ley, van a decir, como ya no hay que guardar la ley, entonces en la ley estaba no matarás, no robarás, no hurtarás, no fornicarás, etcétera, etcétera. Entonces como ya no hay que guardar la ley, entonces puedo matar, puedo robar, puedo hurtar. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, hermano, no hace daño a nadie. El cumplimiento de toda la ley es el amor. Ajá. Si yo amo, no mato, no robo, no hurto, no hago todo eso. En el amor se resumió toda la ley. ¿En cuál amor, pues? Hablemos del amor más perfecto. El amor de Cristo al mundo, que entregó su vida en proporción de nosotros. El cumplimiento de la ley, amados hermanos, fue también cuando Cristo por amor murió por ti, por mí. Ahora, para ese argumento que van a decir de que si yo no debo guardar la ley, entonces voy a matar, voy a robar, eso es falso.
porque como dice, el amor es el cumplimiento. Si yo amo, no robo, no hurto, no aquí, no allá. Y bajo gracia está el régimen. Bajo gracia está el reglamento de lo que yo debo guardar, y bajo gracia Cristo dijo, amarás a tu prójimo. Bajo gracia Cristo da todo lo que debemos hacer. No adulterar, no fornicación, no robo, todo eso está en la gracia. Todo eso lo enseñó Jesús. No necesito la ley para cumplir con lo que Cristo quiere que hoy, bajo la gracia y el nuevo pacto, haga. Ahora, para concluir, hermano, y esto depende de ti, ya no más de mí. Si tú y tu doctrina viven bajo el primer pacto y un poquito de la gracia, eso está muy mal. Eso está muy mal. Gracia, segundo pacto. Ley, primer pacto. No se hable más. Yo te invito a ti, amado hermano, a que veas con tus propios ojos, no con los ojos de tu pastor, con tus propios ojos, lo que verdaderamente aquí se nos enseña. El problema hoy en día, amado hermano, que desde que cada quien quiere tener su buen carro, su buena casa, entonces surgen tantos falsos pastores y falsos profetas predicándose a su conveniencia. Te predican a lo que a ellos les conviene, te sacan el diezmo, te sacan las primicias, te exprimen. ¿Y todo eso para dónde va? El único que prospera en la iglesia es el pastor, y los miembros no son de igual importancia delante de la presencia de Dios. Y no dice la Biblia que todos somos sacerdotes. Entonces si todos cobran, si el diezmo es para el pastor, y si todos somos sacerdotes, entonces un mes uno debería pedir diezmo, el otro mes el otro mes el otro, y así sucesivamente. Un mes para cada hermano el diezmo, aunque eso es una obra de la ley y pedirles estar bajo maldición. Abre los ojos, no porque te lo pido yo estoy en lo que estoy, hermano, sino porque abre tus ojos y ve lo que verdaderamente Dios te enseña. Para finalizar, la gracia y el nuevo pacto está acá, en todo, de la hoja, desde Mateo hasta Apocalipsis. La ley y el antiguo pacto está desde Génesis hasta Malaquías. Ahora, unos van a decir que Génesis no está bajo ley, y van a tener razón, pero desde Génesis, amados hermanos, se empieza a hablar con una promesa a un pueblo de Israel. No está hablando en Génesis de iglesia ni de nada. Ahora yo te invito a ti, amado hermano, a que analices estos temas con un corazón dispuesto a aprender y cambies. Renuncia a esas doctrinas herejes, mentirosas que te han inyectado. Hoy te lo digo abiertamente porque hay muchos falsos enriqueciéndose de tu fe. Dos pactos. Tú decides en cuál vives. La iglesia de Cristo, amado hermano, la cual Él dejó desde su inicio, siempre ha vivido bajo gracia. Y los gentiles cristianos nunca estuvieron obligados a guardar la ley. Los inquietaban, les metían miedo para que guardaran la ley, pero ahí estuvo Pablo a la defensa. Ahí estuvo Pablo como un apóstol que fue dado a los gentiles para defender a su causa. Y ahí está en Hechos capítulo 15 todo lo que decidieron por la defensa de Pablo. Pablo fue y se rebeló y mira qué fue en qué acuerdo llegaron. Lee primera, segunda de Timoteo y ve que ahí también le dice el debate que Pablo arma para que Timoteo enseñe a no guardar la ley. Y en todas las cartas de Pablo, ve tú cómo Pablo pelea contra aquellos que obligan a que se guarde la ley. Ahora, nosotros, amados hermanos, te enseñamos lo que la Biblia te enseña. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. Dos pactos, vivimos bajo el nuevo pacto, mediador Jesucristo, y todo se resume en el amor. Siguiente tema, amados hermanos, que nosotros vayamos dando va a ser muy interesante porque tú vas a poder ir viendo. Desde Mateo, tú vas a ir poder viendo dónde está cada tema. Nosotros te vamos a dar un tema y tú por tu propia cuenta lo vas a ubicar.
Ese tema que dio el hermano es bajo ley. Ese tema que dio el hermano es bajo gracia. Ese tema que dio el hermano, tú mismo, ahora que conoces los dos pactos, tú sabes, tú vas a ir viendo en dónde encaja cada tema. Vas a ver el instrumento, si está bajo gracia o está bajo ley. Si el diezmo está bajo gracia o está bajo ley. Si las primicias, la danza y etcétera está bajo gracia o está bajo ley. Vamos a ver qué es lo que hay que guardar bajo ley, qué es lo que se guardaba bajo ley y qué es lo que hay que guardar bajo gracia. Tú lo vas a ir ubicando por tu propia cuenta. Próximo tema, amados hermanos, que vamos a ver es el tema del diezmo. El tema gordo. El tema más popular. Yo te apuesto que tú bien que conocías el tema del diezmo, porque no hay miembro de una iglesia sectaria que no conozca ese tema, pero no conocías el tema en los dos pactos, ni mucho menos el del evangelio, porque eso no les importa a tus pastores predicártelo, que eso es lo verdadero. A ellos les importa esto. Me disculpas que sea tan directo, pero ya no hay tiempo, hermano, de estar por las orillas. Dios los bendiga. Esperamos que este tema sea de provecho. Si en algo, hermanos, queda una duda, deje su comentario positivo, haciendo preguntas, y nosotros si podemos contestamos. Hay textos todavía que no los hemos tocado, pero que ahí están las respuestas, hermanos. Ahí están los textos que demuestran todo lo que queremos argumentar. Ahora, para aquellos falsos profetas y apóstoles que argumentaban en nuestros videos, les pedimos que se eviten la vergüenza de seguir cayendo en descrédito. Ya nos dejaron pues plantados en el momento que fuimos a demostrar la verdad con que se debe de predicar. Ahora, evítense la vergüenza de seguir cayendo en descrédito y tratar de contradecirlo todo. Ahí también esperamos sus comentarios para ver sus posturas, pero evítense esa vergüenza. Amado hermano, hay que ser directo porque el tiempo ya no es tan grande, ya no sabemos cuánto tiempo nos queda, solo Dios sabe. Y yo tengo familia y hermanos y amigos que miran estos videos, que me urge que conozcan esta verdad y que se quiten la venda de este mundo pagano religioso que se inventó. Doctrina de hombre, económico, de demonios, llevarnos allá, y la de Cristo. Dios te bendiga. Próximo tema, no te lo pierdas. Doy gracias a Dios por mis hermanos. Un saludo grande a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo, nuestro hermano Petronilo, que es un hermano que he aprendido mucho de él. Dios lo bendiga grandemente. Todos mis hermanos graduados de este año en Vica, también les damos un saludo y un fuerte abrazo, les queremos mucho. También le doy gracias a Dios por el hermano que me ayuda mucho, pues el hermano Alan Corrales, que es el que me ayuda mucho pues con los videos y ha sido de mucho ayuda para mí, y realmente pues ha sido una herramienta muy útil en la iglesia. Dios bendiga a todos mis hermanos y nos estaremos viendo pronto si Dios así nos lo permite. Mi Dios, qué grandioso es. Desde el principio del mundo cuando Dios lo creó. Mi Dios, qué grandioso es. Que cuidaba de sus hijos en el paraíso. Mi Dios, qué grandioso es.